Boa tarde, Massa. Boa tarde aos jornalistas presentes. Vamos fazer a apresentação do nosso novo treinador, Eduardo Domingues. Uma negociação que começou primeiro com o clube que ele estava vinculado, o Estudiantes, a quem eu agradeço pelo contato inicial, pela lisura do tratamento, na pessoa do presidente Juan Sebastián Veron, e o agradecimento ao Eduardo Domingues, que a partir do primeiro contato nosso se mostrou feliz, entusiasmado, animado, ansioso para vir trabalhar conosco, vir trabalhar no Galo, trabalhar fora do seu país, fora da Argentina, e vários motivos nos trouxeram, nos levaram até Eduardo Domingues e nos fizeram trazê-lo para cá. E eu vou te fazer três pedidos, Domingues. Primeiro, um time organizado. Segundo, um time com alma. O torcedor do Atlético quer um time que o represente. Então, um time com identidade, tanto fora de casa, como sobretudo aqui na nossa casa. E eu te desejo muito sucesso nessa sua vinda para o Galo, muito sucesso com essa camisa, que agora é a sua nova casa. Então, seja oficialmente muito bem-vindo e sucesso para você, que é o sucesso nosso, o sucesso do Atlético. Muito obrigado. Vou só tirar uma foto aqui. Eduardo, boa tarde. Igor Assunção, da Rádio 98. Pelo que a gente pôde ver, um dos pilares do seu trabalho é o sistema defensivo. E esse tem sido o grande problema do Atlético, que nos últimos jogos tomou gol em praticamente todos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você já viu desse time do Atlético e como você pensa trabalhar principalmente essa questão defensiva do time para que não tome tantos gols mais. Sim. Boa tarde. Eu vou pedir primeiro desculpas, eu vou falar em espanhol. Minha primeira coletiva, mais adiante eu acho que falaremos em português. Primeros dos entrenamientos, lo que hicimos fue ver características más allá de conocer a los jugadores que hemos visto los últimos partidos, las dificultades y cómo se concedieron esos goles, y es primero y principal tener conciencia de lo que está fallando, porque si no se tiene una autocrítica y no se detecta el por qué, es muy difícil solucionarlo. Entonces vamos a trabajar fuerte en solucionar esas situaciones. Entendemos cuál es el factor que nos está llevando a esas pérdidas o a esos momentos que no se puede defender bien. Pero bueno, usted dio ya en inicio una opinión que mis equipos son más defensivos que ofensivos, pero hacemos muchos goles también. Entonces, yo creo que una buena defensa también es un buen ataque. Y si uno ataca bien, también defiende menos. Entonces,
me parece que el equilibrio es encontrar lo más rápido posible para encontrar un equipo compacto, un equipo equilibrado, que sepa cómo quiere atacar y cómo y dónde debe defender. Entonces me parece que estos primeros días estamos evaluando y buscando esas situaciones para poder entrenarlas cuanto antes. Boa tarde, Pedro da Itatiaia. Há 3 anos, em março de 23, você chegava ao Estudiantes. De lá para cá, o Atlético teve 5 treinadores, enquanto você desenvolveu o seu trabalho. Qual é a importância do tempo de um treinador para trabalhar, na sua opinião? E por que você acredita que você pode quebrar esse ciclo e fazer um trabalho longevo aqui? Sí, sé de esa situación, como también en Argentina me sucedió de otros equipos que cambiaron mucho entrenadores y constantemente cada campeonato enfrentaba al mismo equipo con otro entrenador. Entonces no solamente es Atlético, pasa en muchos lados del mundo, pero bueno, nos centramos en este espacio, en este lugar y nos olvidamos de lo que pasa afuera. La historia está escrita y nosotros miramos para adelante y es lo que queremos cambiar. Y es lo que buscamos junto a Paulo. Una de las búsquedas que tiene Atlético es darle equilibrio. Entonces, yo veo mucho potencial para dar equilibrio, que no solamente es la parte deportiva, es un montón de aspectos que repercute en la parte deportiva. Y para que sea una institución mucho más fuerte, para que tenga más seguridad sus torcedores, la masa, como se dice habitualmente, que viene a apoyar y que tiene un sentido de pertenencia muy grande y que nosotros queremos incentivar ese apoyo incondicional que tiene el torcedor con el equipo y con la institución, que empiece a mejorar, a avanzar. Y sé que también muchas veces son resultados los que avalian la continuidad y muchas veces no. Es si sus torcedores se sienten representados por lo que ven dentro del campo de juego y que es un trabajo que se hace desde afuera para impulsar para adentro. Entonces me parece que estuvimos hablando mucho con Paulo. La institución busca afianzar en el cargo para afianzar la confianza del torcedor. Entonces queremos que el equipo pueda mostrar a sus torcedores la identificación con el equipo. Eso es lo más importante. Eduardo, bom dia, André Repsoldi do Hoje. Eduardo, bom dia, André Repsoldi do Hoje Tem Galo. A grande maioria dos comentaristas e dos torcedores atleticanos entendem que falta mais qualidade na defesa, não seja uma questão apenas tática, seja uma questão também de qualidade de peça. Você já conversou com a diretoria sobre trazer reforços, sobre ter mais um jogador de maior qualidade no setor defensivo da equipe? Muito obrigado e ótima sorte a você. Muchas gracias. Desde que empezamos a hablar con Paulo, empezamos a hablar de posibilidades, solamente posibilidades, de cuando estemos acá podamos ver al equipo en vivo, no solamente por videos, lo que nosotros percibimos y sentimos, si hace falta o no agregar a algún jugador o alguna cualidad específica. Estamos hablando con Paulo, no nos queremos apresurar, la ventana sigue abierta, entonces también queremos ver en acción en un partido para ver cómo se resuelve un partido que tenemos enfrente definitorio, que nos puede posicionar en una final. Entonces
Es un partido que nos va a dar muchísimo a nuestra vista como entrenadores para continuar hablando con Paulo y las posibilidades que se pueda tener. Boa tarde, Eduardo. Pedro Faria, Tempo Esportes. Boa sorte agora na sua chegada ao Atlético. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada à base, né, que é um dos pilares que o clube está trabalhando para esses próximos anos. Aqui. Tá falando muito rápido? Tá desligado? Sim, agora. Tá. Eu queria te perguntar sobre a questão dos meninos da base que estão subindo para o profissional agora. O Atlético trabalha com uma geração sub-17 e sub-20 que tem bastante talento, tem bastante potencial. Alguns jogadores já estão integrados ao elenco principal, como o Cissé. Como você pode facilitar essa adaptação deles ao time principal, ao profissional, essa transição que foi o problema do Atlético nesses últimos anos? E também como você pode ajudar a revelar esses jogadores para projetar uma venda ou também retorno esportivo dentro do clube. Obrigado. Sí. Hemos hablado con Paulo de esa situación. Estamos empezando a ver a los chicos que están dentro del plantel profesional. Prácticamente hay un 30% de chicos entrenando. Algunos son muy chicos, otros han empezado a jugar. La adaptación no es fácil en primera división, no es fácil. Y si usted ve mi historial, somos de apoyar a esos chicos. Pero hay veces que no es una crítica, porque es en todos lados lo que pasa. ¿Y por qué no juegan los chicos? ¿Y por qué no juegan los chicos? Cuando por ahí la situación no es acorde, el chico por ahí no puede rendir de la mejor manera. Hay que esperar los momentos. Siento que hay que darle tiempo a los procesos de los chicos. Y en este último trabajo que estuve en Estudiantes, cantidad de chicos no solamente los hemos hecho jugar sus primeros partidos, sino hasta también como Román Gómez fue vendido a Bahía, creo. Entonces no solo lo hicimos debutar, sino se vendió en el proceso donde todavía seguía siendo el entrenador. Es tiempo, no apresurarse, darle confianza, que se gane la confianza de sus compañeros, y a partir de ahí me parece que el chico crece solo. Pero hay que esperar ese tiempo, porque muchas veces crecen de golpe y después caen de golpe. Y se pregunta, ¿y por qué no juega? Porque si juega bien, tranquilidad, son chicos. Y hay que darle ese tiempo, apoyarlos, acompañarlos, y es un proceso largo. No porque empiezan a jugar a los 18 años ya se tienen que ir y tienen que ser las figuras de los equipos. Algunos sí, que son los muy poquitos en el mundo. Después la gran mayoría hay que darle tiempo. Boa tarde, Eduardo. Fernando, da Rádio Fã FM. Você chega na sua primeira experiência ao Brasil em um clube pressionado por vitórias, já tem uma decisão no domingo para chegar à primeira final. Tem um calendário complicado e diferente da Argentina. No Brasil são jogos em sequência e várias competições. Eu queria saber, entre esses tantos obstáculos que você tem nessa sua primeira experiência no Brasil, se existe algum atalho para tentar aí fazer com que o Atlético trilhe o melhor caminho em tão pouco tempo. Tuvimos la posibilidad en Estudiantes competir los 3 años Copa Libertadores, llegar a instancias definitivas en nuestro campeonato local, en nuestra Copa Nacional, en este último año en la Copa Libertadores. Entonces, sí hemos jugado con Estudiantes muchos partidos, no tanto como se juegan acá, pero sí entender cómo es trabajar sin tiempo. La dificultad acá que se nos presenta a nosotros nueva son los viajes. Pero bueno, tenemos no solamente el apoyo de la comisión, está Lucas González con nosotros y vamos a tener todo el apoyo y la logística que él nos puede ofrecer y que nos va a demandar para que ese camino sea
lo más rápido posible el entendimiento de la logística, de jugar en diferentes lugares. Y lo que sentimos también es la confianza de todo el staff que está en el CT, de Paulo, de todos los que rodean a Atlético. Me parece que uno sentir esa confianza, sentir ese apoyo, lo hace buscar mejores situaciones, adaptarse lo más rápido posible para dar lo mejor de nosotros para la institución y para el equipo. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Daniel do Bica Galo. Queria te perguntar, né, dos treinamentos que a gente pôde ter um pouquinho de acesso lá na Argentina, você falou sobre ter a bola por menos tempo, mas mais vezes durante o jogo. Queria que você explicasse um pouco sobre essa ideia e se você, assim, como a pergunta anterior, nesse calendário meio cheio, como fazer isso, como colocar os jogadores para poder executar essas ideias dentro do campo e manter essa alta intensidade, né, essa alma dentro do campo, como o Paulo também destacou na sua apresentação inicial. Muito obrigado e boa sorte. Sí, piso de atrás para adelante. Estoy convencido de mis ideas y lo que tengo que lograr es convencer a los jugadores de que no sea mi idea, sea la de ellos, porque si no sigue siendo mi idea y va a pasar algo dentro del campo de juego y van a mirar para afuera y no queremos eso. Entonces, a tantos juegos, y creo que se ve en el mundo, el jugador tiene que entender que tiene que jugar menos, porque no se puede recuperar para el próximo partido. El jugador inteligente lo entiende y creo tener un equipo inteligente. Entonces, me parece que no va a haber problema con eso. Y después, sí, porque se vio en un video nomás, pero depende de los partidos también, depende del rival. Hay muchas veces que tenés que tener más de 20 pases para lograr llegar al arco rival y hay veces que podés llegar en 3 pases. Entonces, buscamos trabajar las dos formas. Y en el video que se hizo viral se vio una forma y no otra. Entonces, sí, entiendo que la forma que busco que mi equipo entienda es que no necesitas tantos pases para lograr una situación. Hay veces que sí necesitas. Lo vamos a evaluar partido a partido, pero que no se enamoren de tanto pase para lograr lo mismo si se puede hacer con menos pases. Domingos, boa tarde. Dani Paiva, do GE. Globo. Foi noticiado, logo quando surgiu o seu acerto com o Atlético, que o River Plate tentou atravessar a negociação, te ofereceu um salário maior do que o Atlético teria te oferecido, e porque naquele momento eles também estavam em troca de comando. Houve mesmo esse contato? Você chegou a conversar com o River? Como que foi essa negociação e que finalizou você realmente vindo para o Atlético? Obrigada. Sí. En principio, cuando hablé con Paulo, fue porque ya habían hablado con la institución, con estudiantes, y me ofreció una propuesta que es lo que me entusiasma a mí, la parte deportiva. A mí lo que me entusiasma ir a un lugar, como yo hablé y no me molesta comentarlo, no miro el dinero, miro lo que me ofrece detrás de la organización, detrás de lo que uno puede crecer personalmente y puede hacer crecer al equipo que va a entrenar. Y quiero ganar mucha plata, no es que no me interesa la plata y no quiero ganar, quiero ser el mejor pago, pero no me lleva a eso. Y cuando le di la palabra o hablé con estudiantes, que fue una decisión muy, pero muy difícil para mí, muy difícil, más allá del tiempo había muchos sentimientos con el hincha del club,
me ofreció una despedida maravillosa y no tengo palabras de agradecimiento para con ellos. Le di la palabra a Paulo. Después lo que pasó afuera y lo que se pudo generar, está mi agente que ha hablado o no ha hablado, no me interesó si habló o no habló, porque yo ya había hablado con Paulo y habíamos quedado en algo y me parece que es lo correcto. Boa tarde, Nath da ESPN. Domingues, prazer. Eu acompanhei a sua despedida do Estudiantes e você saiu de lá sob forte emoção, sendo ovacionado pela torcida num cenário muito tranquilo. Você chega no Atlético num momento que o time está com dificuldades, está na zona de rebaixamento do Brasileiro e chegou até a terminar o último jogo vaiado. Como que você vê a diferença entre esses dois cenários e o que te motivou pessoalmente a fazer essa troca? Sí, de nuevo agradezco al hincha de Estudiantes porque fui feliz ahí y me fui siendo feliz y sé que un día es probable que vuelva y volveré feliz a un lugar que me abrió las puertas, pero cuando llegué a Estudiantes no era el Estudiantes que me fui. Se fue un entrenador porque no conseguía resultados como acá. Digamos, nos pasó una situación muy particular que se perdió un clásico enseguida y al otro partido éramos reprobados casi todos, con trabajo, con humildad, con esfuerzo, con voluntad. Termina el Estudiantes 2026 que volvió a ganar el otro día y es puntero de sus zonas y sigue ganando después de ganar. Y es la consecuencia del trabajo, la consecuencia de creer en uno mismo, de que afuera van a hablar. No podemos parar las cataratas que viene afuera, cada vez más medios, cada vez más programas, cada vez más gente que habla. Y nosotros tenemos que focalizar en lo nuestro, saber lo que queremos, cómo lo queremos. El jugador lo que tiene que hacer es elegir cuándo ejecutar. Lo que queremos, cómo lo queremos, el jugador elige cuándo. Y lo tiene que elegir con decisiones agresivas, porque si no, no nos va a alcanzar. Entonces, creyendo mucho en lo nuestro, trabajando mucho, es como vamos a salir adelante. Eduardo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Atlético. Sou Léo Brasil, da Léo Brasil TV e canais, aqui é Galo. Uma das principais demandas do torcedor hoje é com relação ao sistema defensivo no meio-campo. E você, como um ex-zagueiro, sabe a importância que tem uma cobertura defensiva na parte inicial ali do meio-campo, né? Aquela cobertura de meio-campo defensivo. Gostaria de saber de você, vendo as dificuldades que o Atlético tem hoje, o que você pensa em fazer para poder solucionar esse problema que a gente tem ali naquele meio-campo e que tipo de volante, que tipo de jogador agrada a você, as características que mais te agradam. Muito obrigado e boa sorte. Sí, muchas gracias. En principio, no somos magos que de un día para otro vamos a solucionar las cosas. Con 2 días de trabajo y con los que jugaron en Porto Alegre, recién hoy entrenamos una parte, mañana vamos a entrenar otra parte y ya se juega. Entonces es muy difícil que se vea un grandísimo cambio. Sí, ser conscientes. Sí, entiendo que debemos ser conscientes de los problemas que hemos sufrido y entender el porqué. Lo hablé anteriormente, si no entendemos por qué nos pasan las cosas, nunca las vamos a solucionar. Entonces, después vamos a tener una semana larga para focalizar y trabajar fuerte en esos aspectos. Y a medida que vaya conociendo a los jugadores, voy a ir entendiéndolos mejor, cuáles son sus virtudes, cuáles realmente son los defectos, y a partir de ahí vamos a generar, a mi creencia, el efecto positivo para poder crecer. Você pode falar as características de jogadores que você gosta do seu time, né? Sí,
me parece que tiene una mixtura este equipo, como todo. El que defiende tiene que defender, el que ataca tiene que atacar. Todos tienen responsabilidades en ataque y en defensa. Si no entendemos eso, el fútbol cambió. Entonces, más allá de las características, es entender qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y el jugador va a elegir cuándo lo debe hacer. Eduardo, boa tarde. Rodrigo Rocha, da TV Globo. Você tem bom histórico em torneios eliminatórios, em Copas. E seu primeiro desafio é uma eliminatória, um jogo importante, um clássico aqui em Minas Gerais, com esse pouco tempo para trabalhar que você falou, né? Como você chega para esse jogo, para essa decisão tão importante num clássico no Campeonato Mineiro? Obrigado, boa sorte. No sigo mucho las estadísticas. La historia es historia y miramos para adelante. Acá se sabe más, por más que uno lee y uno se interiorice, el jugador sabe la importancia del domingo. Entonces, me parece que el empezar a cambiar el ánimo de la gente, empezar a cambiar los objetivos buscados, no solamente institucionales, sino tienen que ser de grupo, del equipo, lo tienen que sentir, y a ese sentir nos va a dar ese empuje para empezar a crecer. Claro que es un partido definitorio y lo tenemos que tomar como es. Partido de vuelta, de semifinal, hay que ir a ganar. Tenemos que ganar. Y tenemos que poner todo nuestro peso de nuestro equipo, de nuestros jugadores, de la historia, en ese partido. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero tenemos que tener esa responsabilidad para entender la situación real de hoy y salir a jugar ese partido con ese ánimo de ir a ganar. Domingues, boa tarde. Isabela Baeta, do No Ataque. Você vem da escola argentina, que tem técnicos de destaque e de diferentes estilos de jogo. Quem são as suas maiores referências no futebol e como que é o seu comportamento ali à beira de campo, né? O que o torcedor pode esperar de você? Você se considera um treinador mais enérgico ou mais observador? Y eso lo va a ver con el tiempo, me parece. Es un poco lo que estuve hablando anteriormente. Si me gusta tener un equipo equilibrado, usted piensa que yo voy a gritar mucho o estar pasivo, digamos, voy a tratar de ser equilibrado. Es lo más lógico. Entonces, que la historia muestre lo que podemos hacer acá con el equipo, con este grupo de jugadores, y seguir creciendo, impulsando a la institución para llegar a lo más grande. Boa tarde, Eduardo. Hudson Nash, canal 13 Fatos e equipe Que Galo. Vamos falar de ataque, né? Passaram alguns treinadores, o Atlético peca muito no último terço, principalmente nas finalizações. Você acha que consegue corrigir esse aspecto com as peças que temos? Obrigado, bem-vindo ao Barba. Muchas gracias. Yo creo que el equipo tiene jugadores de jerarquía en ataque. Digo, y ha conseguido traer jugadores jóvenes importantes, sudamericanos también. Hay que darle también esa confianza, no es solamente yo juego así y lo pongo y tiene que resolver el jugador. No, es explicar, es entender, es darle confianza. Yo creo que la máxima figura es Halki, ¿no? Él necesita confianza también. No es, vos sos el mejor y no te doy confianza y vas así. Todos necesitamos confianza, por más que mostramos seguridad, por más que vamos para adelante, por más que muchas veces digamos, no, yo estoy bien.
Todos necesitamos, por más que no lo necesitemos, ese atrás que vos quedate tranquilo que estamos acá con vos. Entonces, hay grandes jugadores en ataque, hay buenos, hay que mejorar, sí, hay que mejorar. Hay que mejorar las finalizaciones, claro que hay que mejorar las finalizaciones, pero también hay que darle confianza. Y nosotros estamos acá porque si no, digamos, que falta en defensa, que falta en el medio, que falta, bueno, vamos a traer 15 jugadores, no sé. No, tenemos el plantel que tenemos, sabemos lo que precisamos, y esa jerarquía que tenemos en ataque le tenemos que dar esa confianza para que lo puedan mostrar. Porque hay algunos jugadores con muchísima experiencia y otros jóvenes que tienen que aprender y tienen que crecer y lo tienen que hacer mejor. Y entre todos lo podemos hacer mejor, yo siento. Fael Lima, TV Alterosa. A gente já destacou aqui a necessidade de reforços, a quantidade de gols sofridos pelo clube, jogos sem vencer. Olhando na outra direção, até pelo material que eu creio que a análise de desempenho do Atlético te passou, o que você viu de positivo até agora? Algo bom que dá para extrair y potencializar. Sí. Para mí lo mejor que tiene hoy Atlético es la gran cantidad de buenos jugadores que tiene el equipo. Tiene grandes jugadores, tiene buenos jugadores, buenos proyectos que quizás no están funcionando, quizás están con menos confianza de la habitual. Entonces lo que venimos a hacer es a que ellos crean en lo que pueden hacer como nosotros lo proponemos, pero que termine no ser nuestra propuesta, sino es la de ellos. Ellos tienen que terminar de formarse. Entonces yo creo que los más jóvenes como dije anteriormente, deben aprender y deben mejorar, y los más experimentados pueden seguir mejorando y pueden seguir aprendiendo. Entonces me parece que es un conjunto de situaciones que si nos empezamos a conectar unos con los otros, si empezamos a creer más fuerte en nosotros, puede haber una conectividad, una conexión sólida, que es lo que buscamos. Si nos conectamos y nos damos confianza y no nos creemos lo que dicen afuera, porque afuera van a hablar, afuera nos van a decir que somos frágiles, que hacemos pocos goles, que nos hacen muchos goles, que el equipo no juega de la mejor manera. Si nos empezamos a creer todo eso, y claro, individualmente cae, el equipo cae. Yo creo en estos jugadores, y lo positivo que vi para venir acá son la gran posibilidad de crecimiento del jugador y del equipo. Entonces yo creo en ellos, así que me parece que tenemos que ir por ese camino. Eduardo, ¿qué tal? Federico Cornali, del Diario de la Nación. En la segunda conferencia de prensa, creo, cuando llegaste a Estudiantes, que justamente marcaste, no fue un momento fácil de la historia del Pincha en ese momento, trajiste enseguida un poco lo que sentiste cuando llegaste a la ciudad, un poco de la mística, si se quiere, que se habla mucho de la mística de Estudiantes. Sé que llevas pocas horas acá en Belo Horizonte, pero ¿llegaste a sentir un poco de eso también acá? ¿Cómo ves las calles? ¿Cómo ves a la gente? ¿Crees que eso se puede transportar a la cancha? Gracias. Sí. En estos 2 días estuve encerrado en el hotel casi y en el complejo. No tuve mucho contacto todavía con el torcedor de Galo. Entonces, al no tener ese contacto, uno no puede percibir la sensación del hincha, pero te puedo decir la sensación del CT. Todos los empleados son hinchas, y todos los que trabajan para ahí trabajan por y para el club. Y el recibimiento que me hicieron y con el entusiasmo que me recibieron, no me lo esperaba, y eso me entusiasma. Y eso lo abrazo y no lo quiero soltar, porque se los debo. Y tengo que trabajar por ellos y para ellos y con ellos, para que
los 11 que vayan a entrar a una cancha den lo mejor de sí en representación de muchos, o de muchísimos, como son acá, son muchísimos. Entonces, sí entiendo el entusiasmo. Al entrar a este estadio verdaderamente me conmovió. Ahora saldré al campo de juego y será maravilloso como se ve de afuera. Y tengo esa ansiedad para entrar en un partido oficial y ver a la masa alentando al equipo, ver a los torcedores como se dice que son todos locos acá y que imponen el ritmo de juego para generarle al equipo esas sensaciones de que están con ellos. Entonces, claro que estoy con mucha ansiedad para que llegue ese día. Boa tarde. Seja bem-vindo, Eduardo. Queria te fazer uma pergunta, Portal Fala Galo, Betinho Marques. Queria te fazer uma pergunta seguinte, com relação à escalação, à alienação, que vocês chamam, né, que vocês falam, como é que você pensa a escalação do seu time? Dito isso, falando a respeito de quê? Como o seu time pensa ser escalado? Com quem tem mais fome e treina bem, ou com quem, de alguma forma, tem um histórico, ou ainda assim com quem o adversário que o Atlético vai enfrentar, ou seja, quem tem mais fome, treina melhor, o histórico, o adversário. E para fechar, qual que é um debate extenso sobre isso? Qual que é o percentual que você pensa ter sobre o treinador, que muitas vezes é fritado no Brasil, é um termo que a gente utiliza, porque a torcida acha que ele tem mais responsabilidade do que talvez teria. Qual que é o percentual que você acha que o treinador tem do sucesso do clube? Obrigado. Seja bem-vindo. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que en momentos, es mi pensamiento, le puedo errar, puedo estar equivocado. En momentos difíciles, los jugadores con experiencia son los que saben llevar ese momento. Y uno cuando llega a un lugar y obviamente se apoya en esos jugadores porque son los que lideran el vestuario, lideran el grupo, lideran dentro del campo de juego. Es lo que tenemos que empezar a hacer. Entonces, entender esas situaciones, si queremos empezar, claro, cuando uno llega en estos momentos y hay que cambiar, sí, sé que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar por ahí no tantos de nombres, sino en otras situaciones, en entender la realidad, entender los momentos, quienes pueden hacerse cargo del momento. Entonces, en inicio voy más por ese lado. Después el jugador entra y sale solo. El jugador mismo lo sabe. Y no se tiene que ganar mi confianza. Se tiene que ganar la confianza del compañero. Cuando uno se gana la confianza del compañero y el entrenador no lo pone, el compañero mismo me va a mirar con una cara que de pocos amigos. Entonces, ahí es cuando el jugador se pone solo. Entonces, en inicio me parece que vamos a... realmente todavía no sé a quién vamos a... la formación que vamos a tener, no lo sé. Mañana vamos a tener una gran idea y el día del partido la confirmaremos. Sí, no sé. André Cristino, da Rede Minas. Eduardo, usando um pouquinho da sua estratégia de trabalho, também a liberdade de fazer uma analogia, você disse que é importante se estabelecer o porquê, né, o problema, e aí trouxe que o Atlético precisa ser uma equipe mais equilibrada. O como tem a ver com o treinamento, o trabalho que você vai fazer, mas o torcedor se preocupa muito com o quando. É possível estabelecer quando o Atlético vai ser essa equipe mais equilibrada, que entrega desempenho e resultados com a sua cara? Ojalá supiera. Ojalá sea este domingo. Pero va a ser difícil. Sí vamos a mostrar otra cara. Eso lo sé. Eso estoy convencido. Pero, de nuevo, va a depender mucho de la inteligencia grupal que tengamos todos, incluido.
todos tenemos que tener mucha inteligencia en entender qué es lo que buscamos para que la producción sea lo más rápido posible. Entonces, no puedo prometer cuándo, pero sí prometemos humildad, trabajo y exigencia. Eduardo, boa tarde. Gabriel Arlindo, da Rádio Confidência. Seja muito bem-vindo ao Atlético, muito boa sorte. Em times passados, de seus trabalhos anteriores, você optava por utilizar centroavantes que tinham mais uma característica de jogo aéreo, mais físicos, e no Atlético, por um outro lado, o Atlético conta com o Hulk, um dos maiores ídolos do clube, que é um cara que gosta de jogar mais com a bola no pé, mais com a bola no chão. Como que você pretende potencializar esse tipo de jogador, por exemplo, como o Hulk, para ter um esquema no Atlético que também potencialize um dos maiores ídolos da história do clube? E, novamente, muito boa sorte no Galo. Colocando un jugador cerca de él. Sabemos las características de nuestro centro atacante y de un jugador tan importante como él. Entonces sabemos la importancia de él, no solamente en nuestro equipo, sino en el fútbol local que él representa. Entonces me parece que es entender esas cualidades individuales para empezar a potenciar las cualidades colectivas. Y a medida que nos vayamos entendiendo, que él vaya comprendiendo qué es lo que buscamos, cómo lo buscamos, es un jugador tan inteligente que queremos que él juegue cómodo, que él se sienta bien, porque cuando él está bien, gana partidos. Entonces, queremos ganar partidos. Digamos, que no quiere decir que va a jugar siempre. Va a haber partidos que va a tener que descansar, va a haber partidos que no le van a salir las cosas y a nosotros nos contratan para tomar decisiones. Entonces, sí que queremos lo mejor para él, porque lo mejor para él va a ser lo mejor para el equipo. Pero creo que primero es entender la forma colectiva que buscamos para que él pueda enaltecer su juego y nos pueda ayudar a nosotros a ganar los partidos. Eduardo, boa tarde. Breno Delfino, do canal Camisa 12. Antes de você sair da Argentina, o Olé publicou uma matéria com 5 razões para a sua saída do Estudiantes e vinda para o Atlético. E entre elas estavam uma suposta briga, mas uma relação ruim com o Verón, a venda de atletas contra a sua vontade, e o Atlético tem um cenário um pouco parecido nos seus últimos treinadores. Alguns treinadores saíram por discordâncias com a diretoria no mercado de transferências e com rusgas com a diretoria. Foi-te colocado que o Atlético hoje é um clube com um orçamento deficitário, que pensa em ser protagonista daqui a 2, 3, 4 anos? No sé. Digamos, se habló, yo no puedo hablar lo que pasó anteriormente acá, y te puedo hablar lo que yo pienso, creo y busco trabajar de acá para adelante. Siempre se va a hablar de situaciones de peleas y de discusiones, mismo en otros clubes que decían que yo estaba distanciado con Sebastián. Acá vengo para dar lo mejor de mí, para un poco lo que hablábamos antes, buscar una estabilidad. En casi todos mis trabajos fueron muy estables. Eso es lo que también estuvimos hablando con Paulo, lo que busca el club, y es lo que queremos proyectar y lo que buscamos avanzar. Digamos, yo personalmente con Ogalo. Entonces, lo que pasó no te puedo decir nada, y lo que pasó en otros clubes pasó en otros lados, y lo que buscamos acá es armonía, es trabajo, es ser duros también, que no quiere decir que un ambiente con armonía no tenga dureza por momentos, porque debe ser así. Entonces, es mirar para adelante y proyectar hoy para mañana. Pero hoy, es hoy. Yo no te puedo hablar más adelante porque hoy trabajamos y estoy pensando en el entrenamiento de mañana, pero es hoy. Pie sobre la tierra, no volverse loco y empezar a querer generar un montón de situaciones que recién fue mi segundo entrenamiento. No pudimos todavía participar en un juego oficial.
Eso es lo que te puedo decir. Boa tarde, professor. João Vitor, do canal Casa do Galo e AJTV. Eu queria saber como que você vai fazer a gestão de pessoas dentro do seu vestiário com um elenco que vem tendo um pouco de dificuldades em aceitar críticas e também dificuldades de lidar com a pressão. Obrigado. Seja bem-vindo. Outra vez, perdão. Eu perguntei como que o senhor vai fazer a gestão de pessoas dentro do seu vestiário com um elenco que tem dificuldades em lidar com a crítica e também com a pressão dos resultados. Obrigado, seja bem-vindo. Un poco ya contesté eso anteriormente. Afuera van a hablar un equipo tan grande, con tan buenos jugadores, cuando no consigue resultados los van a criticar. Y cuando los consiguen, los van a llevar al cielo. Es el sub y baja del jugador de fútbol, es constante. Digamos, jugadores muy consagrados que han ganado tanto y que estemos en este momento y sí, lo van a criticar. Es parte del juego. ¿Duele? Sí, duele. Porque a nadie le gusta ser criticado. Pero son jugadores con mucha experiencia, venimos a darle confianza, son grandísimos jugadores y necesitamos la confianza de ellos porque yo tengo la confianza para con ellos y para el equipo para crescer. Entonces, es eso. Boa tarde, Eduardo. Giovana, do Otic-Tac Sports. Eu gostaria de saber, a sua chegada tem gerado uma grande expectativa na torcida do Atlético. Então, eu gostaria de saber qual mensagem você deixa ao torcedor atleticano hoje sobre a mudança de postura que eles podem esperar do seu time dentro de campo já nos próximos jogos. Obrigada. En principio me hace feliz si se ha generado esa expectativa con el torcedor. Lo que puedo ofrecerles es trabajo y lo que vamos a buscar es que se sienta identificado con el equipo y que el equipo esté a la altura de la institución y de sus hinchas. Me parece que no se consigue de un día para otro, entonces tenemos que tener paciencia. Yo tengo paciencia, soy alguien que, como ven, soy tranquilo, pero me corre la sangre por el cuerpo y vamos a buscar lo mejor para que el hincha se sienta identificado con nosotros. Eduardo, bem-vindo ao Galo. Thiago, do canal Thiago de Araújo. O seu antecessor, o Sampaoli, ele estava fazendo um pedido na zaga sobre um jogador, Kevin Lomônaco. A gente teve uma declaração recente do nosso CEO, né, o Pedro Daniel, falando que essas negociações foram interrompidas devido à sua chegada e queria conversar com você a respeito. De forma direta, esse é um jogador que te interessa? Obrigado. Es un gran jugador, Kevin. Es uno de los grandes jugadores del fútbol argentino hoy. Pero hemos hablado con Paulo y lo que hemos hablado es primero evaluar al plantel que tenemos hoy y a partir de ahí seguir conversando e ver como continuamos. Domingos, tudo bem? Boa tarde, Guilherme Frossar. Minha pergunta é também sobre negociações, janelas de transferências. Você falou que vai ter tempo para avaliar, mas a janela internacional fecha já na terça-feira, dia 3 de março. Queria te perguntar primeiro se isso não te preocupa, esse curto tempo, e perguntar um pouco em relação ao seu perfil quando a janela está aberta. Se você é um treinador que gosta de se envolver nisso, sugerir jogadores, participar de negociações, ou se você prefere deixar isso a cargo da diretoria. Obrigado. No me preocupa. Verdaderamente no me preocupa porque también sé que hay otra ventana del fútbol local y hay grandísimos jugadores acá, en caso que tengamos que ir a buscar a alguien. Y después, ¿qué me habías preguntado? A mí me gusta entrenar y me contrataron como entrenador y voy a dar el 100% de todo mi ser para buscar crecer, para buscar ser un gran entrenador. Eso es lo que busco. Obviamente hablamos con Paulo
vamos a hablar de necesidades y vamos a hablar de nombres por perfiles, pero yo soy entrenador y me contrataron para entrenar. Entonces voy a dar lo mejor de mí para mejorar y mejorar el equipo, y obviamente siempre vamos a estar con Paulo conversando no solamente de eso particular, sino de un montón de otras cosas. Júlio Lazzarotti, nossa sertaneja e fora do eixo esportes. Bem-vindo. O futebol brasileiro é bem maluco, eu acho que é por isso que nós amamos o futebol brasileiro. Calendário louco, jogos encavalados, não há tempo hábil de treinar bastante a equipe, colocar a ideia de jogo para os jogadores. E eu tenho notado que o Atlético, o estado anímico dos jogadores do Atlético, tem sofrido, sobretudo dentro de campo, com o que vai deixando de acontecer, principalmente devido ao baixo coeficiente intelectual do VAR, sobretudo, da operação do VAR. E isso eu tenho notado que às vezes afeta o jogador. Dentro da sua planificação, em que parte que está o lado psicológico, a conversa com os jogadores para ter mais resiliência? Eu acho que falta um pouco de resiliência nos bons jogadores, nos bons nomes que o Atlético tem e, sobretudo, naqueles que chegaram também e ainda não foram utilizados. Obrigado. Sí. Hoy creció mucho en esa la parte mental, ¿no? Y el trabajo mental del jugador particular, de los equipos en grupo. Y claro que es importante. Me parece que en esta oportunidad sí concuerdo con usted que el estado de ánimo es bajo del grupo y necesitamos inyectar confianza, pero no es de un día para otro, y no porque le voy a decir al jugador yo confío en vos y ya así se va a despertar. Bueno, es tiempo, es paciencia, es estarle encima, es hablar con algún jugador que yo vea que tenga que hablar, es exigirle a otro jugador que le tenga que exigir. Los más jóvenes se tiene que exigir más del 100% porque son jóvenes y son los que empujan al grupo. El joven empuja al grupo. Entonces, y el joven es el que exige al experimentado o al más grande. Entonces necesitamos esa combinación constante que sale de la voluntad individual. Y la voluntad individual es mental, si lo querés hacer o no lo querés hacer. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y estamos buscando empezar a generar, vamos 2 días, estamos viendo cómo se están moviendo, cómo se entrenan, lo estamos estudiando, y seguramente a partir de la semana que viene empezaremos ya. Estos días es más hablar y que se recuperen bien para este próximo partido, que es una semifinal y tenemos que pasar. Entonces, me parece que entiendo lo que usted habla, es así y vamos a trabajar en eso.